ti. Yo anhelo tu perdón, tu favor. Santifícame, oh Dios. Ven con tu sangre y lávame. Necesito tu presencia. No puedo vivir sin ti. Sosténme con tu diestra, oh Jesús. Ven, guíame a tu amor.
buenas noches, ¿cómo están? Muy bienvenidos a nuestra célula en línea. Hoy, como pueden ver, desde un lugar de construcción. Hemos venido hablando acerca de regresar, volver al diseño original. Hemos hablado de un diseño exclusivo y es que sin duda alguna nuestra vida es un edificio. Entonces, ¿qué tal si hoy, para empezar este tiempo, ahí donde tú estás, oras a Dios y le pides que Él hable a tu vida? Padre, te damos gracias en esta noche por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu bendita palabra. Hoy queremos pedirte, como siempre, como dice tu palabra, que abras nuestros ojos, nuestro entendimiento para poder ver, entender y comprender las maravillas que hay en tu palabra, en tu ley, en tus enseñanzas. Te doy gracias, Señor, por cada vida que en esta noche, Señor, se dispone para recibir tu palabra. Gracias, Señor, porque ellos abren las puertas de su casa para que se establezca tu reino, Señor, para que esta célula llegue a cada familia, a cada hogar, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ingeniero, ¿cómo está? Bien, ¿y tú, ingeniera? Muy bien. Hoy ¿Dispuestos hoy a construir? Hoy sí estamos acá en la obra, estamos acá con nuestra herramienta, con nuestro casco de ingeniero. Ahora sí, estamos acá en el andamio, nos vinimos para la obra. Sí, así es. Y como les decíamos al inicio, nuestra vida es un edificio. Es ese edificio en el que Dios quiere habitar y reinar. Fuimos diseñados por el mejor arquitecto, nuestro arquitecto divino, nuestro Dios. Y hablábamos en células pasadas que Él nos dejó los planos. Él nos dejó aquí ese diseño, los planos, sí, a través de los cuales nuestra vida como ese edificio puede levantarse y cumplir el propósito para el cual fue diseñado. Y el propósito de Dios es que a través de estos planos podamos edificar, pero a la manera de Dios. Y la Biblia dice en Efesios, quiero que ahí donde usted está, búsquese por favor Efesios, vamos a Efesios capítulo 2, vamos a leer el versículo 20 al versículo 22. Efesios capítulo 2, versículo 20 al versículo 22. Y quiero leer en esta noche en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: ustedes, los creyentes, son esa casa, construida sobre una base sólida, formada por los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra más importante en la construcción. Todo el edificio se mantiene unido debido a Él, quien hace que crezca y se convierta en un templo santo para el Señor. Gracias a Cristo, ustedes y los judíos forman parte del mismo templo, donde vive Dios a través del Espíritu. Hoy en esta noche queremos dar continuidad a nuestro tema. Como les decíamos, hablamos de un diseño original, volviendo a ese diseño que Dios trazó. Hablamos de ese diseño exclusivo de consagrarnos, separarnos para Él, y llegó la hora, llegó el momento de edificar, llegó el momento, como se dice, de armar el andamio y empezar a levantar muros. En esta noche hablaremos de edificando según el diseño. La Biblia, como decía mi esposa, nos dice que usted y yo somos como un edificio. En la primera semana, por así decirlo, hace 15 días, donde comenzamos esta secuencia o esta serie, hablamos sobre el diseño, ¿cierto? Sobre el diseño original. El diseño original, que es la palabra de Dios, donde están los planos en los cuales tú y yo debemos acudir para levantar no un edificio físico, sino este edificio llamado Juan, este edificio llamado Mari, este edificio llamado Andrés, llamado Mario, llamado Sandra, llamado, no sé, Catalina. El edificio de tu vida debe ser edificado basado en los planos. Pero ya vimos la parte de los planos. Hoy vamos a comenzar a ver ya
como se dice, manos a la obra. Así Y es. lo primero que cuando uno va a construir un edificio, cuando una empresa, no sé, una constructora, va a levantar un edificio, lo primero que tiene que hacer antes de ir hacia arriba debe ir hacia abajo. ¿Cómo así? Los cimientos, los fundamentos. Eso es lo primero que una edificación, que un edificio requiere antes de comenzar a levantar los pisos hacia arriba, debe ahondar. La Biblia dice que en primera carta a los Corintios 3:11 que Jesucristo debe ser el fundamento, el cimiento de nuestras vidas. Y para ello, para poder edificar, para poder ahondar, deben los obreros empezar a cavar. Empezar a hacer unas zanjas, empezar a hacer unos huecos, por así decirlo, para allí depositar el material, el concreto, no sé, las piedras, porque en algunas ocasiones o en algunos casos o en algunos lugares se usan grandes piedras, no sé ahora, antiguamente se llamaban piedras de canto rodado o unas piedras redondas, ¿cierto? Por así decirlo, con concreto de un material, de una preparación específica. Y es muy tremendo porque de la misma manera debe suceder con nosotros. Para nosotros poder comenzar a levantar un edificio, una vida estable, una vida firme, debemos comenzar a, primero, profundizar. La Biblia nos habla de una parábola que Jesús enseñó. Hay una parábola que Jesús enseñó donde Él decía: cualquiera que oye mis palabras, esto está en Mateo capítulo 7, Jesús dijo, cualquiera que oye mis palabras, estas palabras, el plano, el diseño, y dice, y las hace, las pone en práctica, las lleva a cabo, las vive, dice Él, lo comparo con un hombre sabio, un hombre prudente, un hombre inteligente, que construyó su casa sobre un fundamento firme, o sea, una roca, sobre un fundamento fuerte, sobre un fundamento estable, sobre un fundamento inamovible, no sobre un fundamento débil. Y dice Jesús, esa casa de este hombre que construyó sobre ese fundamento firme, vinieron ríos, vinieron tempestades, vino la inundación, y dice la Biblia que la casa de este hombre permaneció firme, no se cayó, no se movió, no pero también hace el contraste, dice cualquiera que oye estas palabras, pero las echa al olvido y dice, sí, muy lindo y todo, pero ya. O sea, como que, ay, sí, ustedes oran muy lindo, pero no las pone en práctica. Ay, es que yo escucho las alabanzas tan lindas, pero no pone en práctica este diseño, la palabra. Jesús mismo dice, es como el hombre, contrario al primero, que construyó su casa sobre un fundamento inestable, débil, como lo fue la arena. Que de la misma manera sobre esa casa vinieron ríos, vinieron tempestades, no sé, vientos, inundaciones, y dice la Biblia, fue grande la pérdida de este hombre porque la corriente se lo llevó todo. Un edificio, ¿para qué necesita fundamentos? Necesita cimientos fuertes para poder soportar el peso, para poder darle también en cierta medida soporte o estabilidad a la estructura también como tal. Un edificio necesita cimientos fuertes porque si no también corre el riesgo o el peligro de venirse abajo o de agrietarse. Por eso tú y yo necesitamos un fundamento firme en nuestra vida. ¿Cuál es nuestro fundamento? Nuestro fundamento, como le dice la Biblia, es Jesús. Pero no solamente Jesús, es nuestra relación personal con Él. El fundamento firme para que tu vida, tu edificio, el edificio de tu vida, no se agriete, no se derrumbe, no se caiga, digámoslo hablando de una manera simbólica, no se agriete en su carácter, no se caiga frente a las dificultades, no se derrumbe frente a los problemas o a las situaciones difíciles, es primero una relación firme con el Señor. Si no tienes una relación firme con Cristo, créeme que van a venir los ríos, van a venir los vientos de dificultades, los ríos de los problemas, no sé, la inundación de la enfermedad, de la escasez económica, y tu edificio o se va a agrietar o se va a derrumbar. Para poder
establecer un buen fundamento se necesita cavar, se necesita ahondar con herramientas como esta, con una buena pica. Bueno, hoy en día lo hacen con retroexcavadoras, hoy en día lo hacen con otro tipo de herramientas, pero se necesita, se cayó la pica, pero se necesita ahondar, se necesitan herramientas para poder profundizar. De la misma manera sucede con nosotros. Para que nuestro fundamento sea firme, necesitamos profundizar en la palabra, como nos lo enseña nuestra pastora Ruth, sumergirnos, profundizar, como dice la Biblia, en el conocimiento de Dios. Profundizar, entre más profundices, entre más te sumerjas en la palabra, entre más profundices en la oración, más firme y estable va a ser el fundamento de tu vida. Es tremendo porque quizás podemos ver edificios altos, ver edificios de cantidad de pisos, 20 y pico de pisos, pero si no tienen esa buena profundidad, esos buenos cimientos, todo ese material se perdería. Se perdería. Entonces esa parábola es tremenda, la manera como tú y yo, como ese edificio de Dios, ese lugar donde el Señor quiere habitar, necesitamos tener buenos cimientos. Muy bien, y entonces después de tener claro que lo primero que necesitamos para que nuestra vida pueda estar estable es esos fundamentos. Yo me bajé a coger la pica para poder ahondar y profundizar y establecer un buen fundamento. Así es. Y luego de ese fundamento, después de tener esos cimientos, lo que necesitamos es levantar una estructura. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la estructura. La estructura incluye esas columnas, esas vigas, que a su vez, aparte de que son las que van a sostener todo ese edificio, ellas tienen un material, tienen unos componentes de los cuales se pueden apoyar para sostener el edificio. Ellas están compuestas de acero estructural, están compuestas de concreto, son componentes fundamentales. No podríamos levantar unas vigas, unas columnas hechas de un material débil. La estructura va compuesta de esas vigas que a su vez van acompañadas de elementos fuertes que les van a ayudar a sostener y apoyar el edificio. Hay algo bien interesante y es que básicamente la estructura de un edificio es, entre varias cosas, fundamentalmente vigas y columnas, ¿cierto? Pero lo que tú decías, estas vigas y estas columnas deben ser de un material específico. Hay gente que dice, no, eso es solamente cemento, concreto, pero si tú haces una columna de concreto, puede tener buen triturado, puede tener buen cemento, pero si no tiene algo fundamental, ¿qué es lo que tú decías? El acero interno, esas varillas, bueno, hay otros elementos que son los estribos, etcétera. Son esos elementos internos de la estructura como tal, como esas venas. No sé si tú has visto que pasa uno por las construcciones y son todas esas varillas. Recuerdo que una vez tú me preguntaste, amor, esas varillas que las dejan ahí expuestas ¿son para qué? Y yo le decía, para darle continuidad a la estructura, porque el edificio además que sigue hacia arriba. Pero es muy tremendo porque quizás alcanzamos a percibir esa estructura cuando se está creando, cuando se está edificando el edificio. Pero una vez la obra ha sido terminada, esa estructura no es quizás tan visible, tan fácil de ver. Muchas veces esa estructura queda de tal manera que no se ve así al ojo fácilmente, sino que queda por dentro internamente del edificio, queda diseñada de una manera tan espectacular que uno no se imagina la cantidad de metal, concreto que hay allí adentro. Sí, cuando uno, digamos, va a un centro comercial, hay algunas columnas que uno ve que quedan como a la vista, pero están forraditas con, no sé, drywall o estuco, que un estuco veneciano y así todo bonito. Y las personas rara vez dicen, uy, una columna
¿Cuánto acero tendrá esta columna? ¿Cuánto concreto? Yo recuerdo cuando estaban vaciando o poniendo las columnas del metro, el viaducto del metro, eso era una cosa impresionante, y de otros edificios que tuve la oportunidad de visitar en su proceso de construcción. A veces tendemos a obviar como este tipo de elementos, este tipo de estructura, pero es allí donde está la clave y el éxito de que podamos disfrutar de ese centro comercial, de ese edificio, de esa casa. Y hoy miremos entonces cuáles son esas funciones que desarrolla esa buena estructura. Y me llamó muchísimo la atención esa estructura, las funciones que tiene y cómo afectan, quizás comparándola con nuestra vida espiritual. Una de las funciones es que esta estructura soporta las cargas. Sí. Es esta la encargada de poder sostener, de poder soportar todo lo que de ahí en adelante se esté creando, se esté diseñando. La estructura es la que va a cargar ese peso, el peso quizás del mismo edificio, pero también el peso que puede generarse en un temblor, quizás cuando hay vientos fuertes. La estructura está diseñada para sostener de manera firme ese peso, que no se dañe, que no se agriete, que pueda sostener. Y ahí es muy tremendo porque en nuestra vida también hay estructuras. Nuestro creador, nuestro arquitecto, por excelencia, dejó en nuestra vida una estructura para poder que soportemos el peso de las aflicciones que se nos vengan en esta tierra, de las dificultades que tú y yo podamos pasar, porque recuerden que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las aflicciones, las circunstancias difíciles, los momentos de necesidad crean en nuestra vida muchas veces ese peso pesado muchas veces. Dificultades, diagnósticos difíciles de salud, pero la palabra nos enseña que la oración es parte de esa estructura para que un cristiano pueda sostenerse firme. La Biblia dice en Marcos 14:38, dice, velad y orad. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No podemos sostenernos espiritualmente hablando solamente con obras carnales, porque la carne es débil, no va a soportar, no va a poder permanecer firme. La carne es débil, no es el elemento que Dios ha elegido. Dios nos ha hablado de la oración, nos ha dicho que la oración, el buscar al Señor, el llenarnos de su presencia va a hacer que podamos ser cristianos fuertes y soportemos el peso. Imagínate el peso de un edificio. ¿Cuánto puede pesar un edificio, digamos, no sé, 20 pisos? Toneladas. Toneladas. Eso ni Superman lo carga. Miles de toneladas. Ahora imagínate cómo debe ser la estructura de ese edificio para soportar esa carga. Ahora, lo que tú decías, en esta vida nosotros nos podemos encontrar con cualquier cantidad de cosas que nos pueden cargar. Hay personas, quizá es tu caso, que estás llevando la carga de un rechazo, la carga de pronto de la responsabilidad por tu familia, o la carga de pronto de la aflicción por una enfermedad, por una situación económica. Algunos quizás están llevando pesadas cargas emocionales, sentimentales, no sé. Pero tú no puedes pretender llevar esa carga sin la estructura adecuada. Es decir, no puedes pretender llevar esa carga o creer que vas a ser capaz con esa carga sin una vida de oración, sin esa estructura que te ayude a soportar. Mira, si tú no tienes una vida de oración, no vas a soportar el peso que la vida misma te va a poner. No vas a soportar la carga de
no sé, las aflicciones, de los problemas, de las responsabilidades. Algunos de ustedes de pronto en sus empleos tienen una responsabilidad, un puesto o un cargo de mucha responsabilidad. Pero créeme, si no tienes una vida de oración, difícilmente vas a saber cómo soportar esas cargas de las responsabilidades en el empleo, en la familia, no sé, en el estudio, qué sé yo. Así es. Y es que hay personas que pueden decir, es que yo oro, pastor, yo oro. Y entonces, bueno, hermano, ¿cuánto estás orando? Y quizás tú vas a evaluar tu vida espiritual. ¿Por qué no puedo con este peso? ¿Por qué las emociones me son más fuertes? Y es porque muchas veces ese tiempo de oración no es el suficiente para generar una estructura firme. Imagínate, un edificio con columnas así de delgaditas. Tú construirías tu casa, digamos, de 5 pisos, un edificio de 5 pisos con columnas así de delgaditas. Yo creo que no. Y hay personas, como tú decías, que creen que van a soportar el peso con 5 o 10 minuticos de oración, con 15 minuticos de oración, o de pronto oración un día sí, 2 días no, de pronto otro día se acuerda. No hay una constancia, no hay una vida de oración. Y cuando no tienes una vida de oración, la estructura que crees estar teniendo es así de delgadita. Si tú le pones una tonelada a este delgaditico, se va a partir y se va a caer. Así es. Es que lo mismo que hace la oración es lo que vemos en esta estructura, estas obras de ingeniería que tanto admiramos, que vemos. Y es que la estructura también tiene como función garantizar la estabilidad del edificio. Es cierto. Que el edificio sea inamovible, que venga lo que venga, ese edificio pueda permanecer ahí. Y eso lo hace también la oración. La oración nos hace cristianos inamovibles, que vengan los vientos, que venga la tempestad, que vengan las diferentes circunstancias, que venga una pandemia como estas, que no podamos asistir a la iglesia, pero en casa orando, en casa leyendo la palabra, en casa ayunando, en casa buscando al Señor, vamos a tener estructuras que nos hagan permanecer firmes y que cuando termine todo este tiempo podamos llegar gozosos y venir a buscar al Señor en la iglesia, reunirnos nuevamente y poder estar felices de que permanecimos, que estuvimos victoriosos, que fuimos inamovibles. Entonces necesitamos formar esta estructura en nuestra vida. También otra de las funciones es que mantiene la forma del edificio. Estas estructuras hacen que el edificio no se vaya como deformando, como que agrietando, dañando. ¿Has llegado a ver, por ejemplo, lugares donde se está como derribando, como ladeando, como yéndose la pared, que uno dice, ay, no, qué susto entrar a esa casa, qué susto entrar a ese lugar? ¿Por qué? Porque se está deformando, se está agrietando. Cuando tú y yo no buscamos al Señor, no podremos ser inamovibles, pero si lo buscamos, vamos a permanecer. Hay un caso muy famoso aquí en Medellín, que fue el caso de las torres del edificio Space, ¿cierto? ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidar este edificio y muchos otros de las mismas personas que pasó esto? Empezaron a agrietarse, empezaron a deformarse, porque realmente eso es una deformación. Empezaron a agrietarse hasta que, en este caso, se vino abajo. Algunos estudios llegaron a la conclusión de que la estructura no estaba o bien diseñada o no se construyó con los materiales adecuados. No se construyó con los materiales adecuados y entonces el mismo peso la tiró. Empezó a deformarse. A veces hay personas que van perdiendo su forma, quizá no física, pero sí espiritual. ¿Cuántos antes de esta pandemia o de esta contingencia o de esta situación, uno los veía todos gozosos, todos alegres? Uno decía, qué edificio tan estable, qué edificio tan firme, pero
vino esta situación, vino la necesidad, vino el encierro, no sé, y algunos empezaron a perder esa forma, es decir, empezaron a perder el gozo. Su vida espiritual se empezó a agrietar y empezaron a abrir puertas. Y algunos, como este edificio que mencionamos, se han venido abajo. Algunos han vuelto al mundo, algunos han abierto puertas al enemigo y su edificio ya no está de pie. Su edificio espiritual, ese gozo, esa alegría, esa comunión con Dios, ya está en ruinas. Así es, y es que la palabra es parte de esa estructura. Ahorita tú hablabas de Mateo capítulo 7, el versículo 24, vamos por favor, Mateo capítulo 7, versículo 24, es la parábola de los dos cimientos. Ahorita tú la mencionabas y nos estaba contando lo que decía, pero es muy tremendo lo que inicia el Señor a decirnos en el versículo 24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es tremendo como inicia ese versículo, dice: cualquiera que oye estas palabras y las hace. El que oye estas palabras y las hace. Quizás muchas veces los cimientos en tu vida no han estado firmes porque no has estado escuchando la palabra de Dios. Quizás has estado escuchando las voces extrañas, voces que traen desánimo, voces que traen confusión, voces que desalientan, que confunden, que dañan. Pero aquí está la clave para que tu estructura nunca decaiga, para que tu estructura permanezca firme, sólida, y es oír, escuchar estas palabras y obedecerlas, hacerlas. Ahí es claro el ejemplo que el Señor nos da, pero necesitamos hacer de la palabra nuestra estructura, oír y obedecer. Así vamos a evitar que podamos quizás ver deformaciones en nuestra vida. Otra característica o otro punto que podemos ver es que las estructuras tienen como función también proteger algunas partes que dentro de la construcción puede ser como más delicadas o más vulnerables, partes quizás como los ascensores, como quizás las escaleras, como las instalaciones eléctricas. Esa estructura hace, o quizás las tuberías. Esa estructura sostiene, cuida, protege, le da seguridad a estas partes que pueden ser más vulnerables. Y muchas veces podemos pasar por situaciones donde nos sentimos más frágiles. Y es allí donde tú y yo tenemos que ir a la palabra. Es allí donde tenemos que ir a escucharla. A veces, durante este tiempo, al escuchar tantas noticias, tantos casos, como cada vez sube más el índice de contagiados, como cada vez en las noticias cuentan las dificultades que se están presentando en los hogares, dificultades intrafamiliares, violencia intrafamiliar, niños abusados. Quizás todo esto muchas veces puede traer depresión a las personas que constantemente están escuchando. ¿Pero por qué? Porque no vamos al Señor y escuchamos en su palabra las promesas que hay para los que aman al Señor, las promesas que Dios tiene, lo diferente que es el sentido de la vida cuando tú y yo escuchamos y obedecemos la palabra. Por eso, como hablábamos en células pasadas, estos son nuestros planos. Es cierto. Aquí es donde está nuestro diseño y de acá no nos podemos alejar. Otra y como última función de esta estructura es aligerar la construcción. Hay diferentes tipos de construcciones. Ahora se habla mucho de
esa construcción Construcción ligera, liviana. esa construcción liviana. Y una de las facetas, de las funciones también de la estructura es aligerar ese peso al edificio, poder ayudar a sostener. Sin duda la oración, la palabra, la comunión con el Espíritu Santo. Él es el perfecto ayudador, el dulce consolador, el que nos enseña todas las cosas. La Biblia dice en Hechos 1:8, dice, recibiréis poder. Poder cuando sobre tu vida venga el Espíritu Santo. Es Él el que nos ayuda a alivianar las cargas. Humanamente no podríamos llevarlas, pero el Espíritu Santo es el que toma nuestras cargas, es el que nos da la fuerza, la fortaleza para continuar, para permanecer y poder salir victoriosos. Nuestra estructura entonces como cristianos debe ser la oración, la palabra, el ayuno y la comunión con el Espíritu Santo. Solo así podremos estar firmes. Muy bien. Hay otro aspecto, bueno, ya pusimos el fundamento, ya levantamos la estructura de nuestro edificio, ¿ahora qué sigue? Vamos a ponerlo lindo, vamos a embellecer nuestro edificio. Y aquí es donde entra lo que se conoce en construcción como la obra blanca y los acabados. Es decir, lo lindo del edificio, lo visible, lo que es estético del edificio. Entonces ahí es donde entran, El momento ahí es donde llega el momento de pintar. Entonces tenemos la pintura, tenemos el rodillo, ¿cierto? Entonces ahí es donde llegan los momentos llega el que enchapa con estuco, ponemos el drywall, el ojo de buey, el piso en mármol, con todas las de la el ley. piso en mármol, los baños, las puertas, las ventanas, los vidrios, o sea, todo lo que usted cuando entra al edificio ve. O sea, antes de poner los muebles y la decoración, es esa parte linda, estética del edificio. ¿Cuál es la función de la obra blanca? Es esa, embellecer. Poner el edificio lindo, presentable, estético, agradable a la vista. Y de la misma manera con nuestro edificio, con tu edificio, también hay algunos aspectos importantes que nuestro arquitecto nos dejó en los planos para embellecer este edificio. Y el primer aspecto que la palabra de Dios nos muestra es el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, la Biblia dice en Gálatas capítulo 5 y en Gálatas capítulo 6, porque es todo el contexto completo, la Biblia nos habla del fruto de esa comunión con el Espíritu Santo, como tú lo acabas de decir, que es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, amor. Son cosas que ya se ven por fuera. Ya la gente no va a un edificio y bueno, está la estructura, pero de pronto no se ve, están los fundamentos, no se ve, pero ¿qué es lo que se ve? El fruto del Espíritu. ¿Qué ve la gente en ti cuando tienes una buena estructura? Cuando tienes un buen fundamento. ¿Qué ve la gente? El gozo. Así es. Esas personas, no es la alegría, no es pensar positivo, no es el poder está en ti, no. Es verdaderamente lo que dice la Biblia, el gozo del Espíritu Santo. Ese gozo que a pesar de los momentos difíciles es, como dice la Biblia, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La paz, la paciencia. Qué mejor para las esposas, a ver cuántas escriban ahí en el chat, cuántas me van a apoyar en esto que voy a decir. Qué mejor para una esposa, para unos hijos, que tener un esposo paciente. La paciencia, la paz, dice la benignidad, la templanza, son como esos acabados, como ese cuando está pintando. O sea, si yo te digo, te vendo este apartamento o este edificio, o sea, digamos, este edificio de apartamentos, pero está la estructura pelada, no hay muros, no hay ventanas, no hay puertas, no hay baños. O quizás esté en obra negra.
Sí, pero de pronto hay apartamentos que hoy en día venden en obra negra y para que uno lo pueda acondicionar a su gusto. Pero aunque tenga la obra negra, como mínimo debe tener sanitario. Sí. Como mínimo debe tener las ventanas o la puerta principal de la casa, ¿cierto? Pero si yo te digo, te vendo este apartamento donde están las columnas solas, no hay muros, no hay ventanas. Todavía no es apartamento. Todavía no es apartamento. Entonces, esa obra blanca, ese acabado, el enchape, el yeso, la pintura, lo lindo, es eso, el fruto del Espíritu Santo. Cuando tú ves una persona con templanza, y templanza no es ser grosero, sino es no perder la paz, no Así perder es. la paciencia y el gozo ante la presión, ante la persecución, ante la aflicción, La necesidad. la necesidad. Quizás, bueno, aquí punto para que todos los hombres también puedan escribir y desahogarse en ahí, todos los esposos. ¿Qué mejor, qué más lindo que una esposa gozosa? Que una mamá Voy a poner aquí la gozosa. pintura. Qué mejor que tener una mamá gozosa, tranquila, feliz, llena del Señor, que no cambie, que no sea regañona, que no sea estresante, que no sea que por cualquier situación ya no se le acerque a su mamá porque está. No, que podamos tener esos acabados, que podamos estar llenos de gozo, que podamos estar llenos de paz, de paciencia, llenos del fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas pierden la paciencia con tanta facilidad? Que están trapeando y alguien le pasó por el ladito y perdieron la compostura, perdieron los estribos y se dañó el ambiente en la casa. Ahí no hay acabados, ahí no hay obra blanca. La Biblia dice en Filipenses, vuestra gentileza sea conocida por todos. ¿Será que todos ven tu gentileza? Cuando tú pasas, digamos, no sé, pasas por algún centro comercial, Puerta del Norte, no sé, El Tesoro, Santa Fe, tú pasas y lo ves lindo, presentable como el día que se inauguró. Incluso está más lindo, quizá porque le han hecho alguna mejora, alguna Atrae, atención, provoca entrar. provoca, ¿cierto? Hay Sí, lugares, invita a entrar. hay edificios, casas que uno pasa y no pasan desapercibidos. Sí. O sea, uno pasa y, ay, qué casa tan linda, y sigue derecho. No, uno ve, ay, qué casa tan linda. Como en cámara lenta. Algunos le toman foto, otros dicen, ay, yo quiero mi casa así, qué rico una casa así, o la ven por internet o en películas, no sé. Así debe ser el cristiano. El fruto del Espíritu Santo debe ser esa parte atrayente, esa parte cautivante en el buen sentido de la palabra. Y otro aspecto que también podríamos aplicar como la obra blanca y los acabados es el carácter de Cristo. El carácter de Cristo, bueno, tiene mucho que ver con el fruto del Espíritu Santo, pero el carácter de Cristo es como dice la Biblia en primera carta de Juan, capítulo 1, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Qué era lo que atraía a la gente a Jesús? Era que veían en él el reflejo de Dios, pero también era que veían en él esa persona que los inspiraba a buscar de Dios, que los atraía con el mensaje y la palabra, o sea, hablo de atraer en el buen sentido de la palabra. La gente se sentía motivada, inspirada a buscar a Dios con escucharlo, con mirarlo, decían, este hombre vive lo que predica, este hombre sí vale la pena seguirlo, y hasta los mismos apóstoles, sus discípulos, estuvieron dispuestos y dieron su vida por él. De la misma manera debemos ser nosotros. Las personas deben ver a Jesús a través de nosotros. Las personas deben ver a Jesús en nuestras palabras, en nuestras actitudes. Es esa parte que embellece ya este edificio. Es que cuando nosotros tenemos el carácter de Cristo o estamos en esa construcción de someter nuestra vida a que sea formado el carácter de Cristo, a que el fruto, cada virtud del Espíritu Santo gobierne nuestra vida, nos volvemos inspiración para otros. Y realmente eso es lo que cada cristiano debe ser, tener, si se puede decir, esos acabados espirituales que la verdad inspiren a otros a decir si se puede. Él como era, ella como era y ahora como es, inspiran a buscar al Señor. Cuando uno ve un edificio lindo,
con buenos acabados, uno dice, qué edificio tan lindo. Que la gente pueda decir, qué buen cristiano, se parece a Jesús. Yo quiero ir a esa iglesia por el testimonio que esa persona me da. Quizás en esta noche, amor, nos acompañen personas que puedan pensar, bueno, pero mi vida no tiene esa edificación, no tiene esa estructura, no tiene esos cimientos, esos fundamentos. Quizás hoy tú que nos escuchas y puedes pensar, mi estructura está débil, quizás mi vida ha sido deteriorada, mi edificio se ha venido a pique, ha caído, quizás mis acabados no son los mejores y eres conocido quizás por un mal carácter, pero a ti hoy Dios te quiere dar la oportunidad de que seas restaurado. Dios hoy, como ese arquitecto, como ese creador, Él es el mejor ingeniero. Y Él está dispuesto y ha demostrado su disposición en pagar el precio más alto con tal de restaurar tu vida. No importa cuánto se requiera, cuántos, digámoslo hablando en ingeniería de construcción, cuánto material requiera tu vida para ser restaurada nuevamente. Hoy Dios está dispuesto a restaurarte. Él ya pagó el precio más alto que tú puedas necesitar para perdonarte, limpiarte y darle sentido a tu vida, darte unos fundamentos, darte hoy una estructura inamovible y darte hoy esos acabados que te lleven a vivir en victoria. Como decía mi esposa, si es primera vez que te conectas a esta célula, algún amigo o algún familiar te envió el enlace o la invitación, o lo viste en sus estados de WhatsApp o en sus redes sociales, no sé. Quiero invitarte para que hoy le entregues tu vida a Cristo y puedas comenzar a edificar una vida, un edificio que no se derrumbe, un edificio firme y un edificio estable. Empieces a edificar para bien, empieces a edificar para el futuro, para poder darle sentido a tu vida, para poder embellecer, hablando del sentido espiritual, emocional, no sé, tu vida. Así que ahí donde estás, quiero invitarte a que cierres tus ojos y repite esta oración conmigo. Dígale, Padre Celestial, quiero pedirte que perdones mis pecados. Perdóname por estar lejos de ti y por levantar el edificio de mi vida sin el fundamento correcto, sin la estructura correcta y obviamente sin los acabados correctos. Pero hoy yo te pido que entres en mi corazón, establezcas tu fundamento en mí y me ayudes a levantar mi edificio, mi vida, como lo dice en tu palabra. Te doy gracias, Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración con fe, con todo el corazón, quiero invitarte para que aquí abajo de este video hay una descripción, unos enlaces, pero hay una parte, creo que es al comienzo, donde dice: si quieres hacer parte de nuestra familia, CFE, o no tienes algún líder, ingresa a ese enlace, a ese link, déjanos tus datos para poderte llamar lo más pronto posible, orar por ti, orar por tus necesidades, orar por tu familia y estar pendiente de tus necesidades durante este tiempo, y para que cuando pase toda esta contingencia poderte visitar a tu casa, orar por tu familia, ayudarte a edificar este edificio según los planos, según el diseño original de nuestro Creador. Y a las demás personas que ya nos venían viendo, a los hermanos de la iglesia, si de pronto es tu caso, que tenías un buen edificio, tenías el gozo, tenías comunión con Dios, pero en esta cuarentena, en este tiempo, en esta contingencia, tu estructura se debilitó, tus cimientos se debilitaron, tus fuerzas empezaron a decaer y el edificio de tu vida empezó a agrietarse y está a punto de derrumbarse o ya se derrumbó, has abierto puertas, has vuelto atrás. Este es el día
para que vuelvas en paz con Dios, Así es. para que vuelvas a restaurar tu comunión con Dios y no sigas edificando mal, porque cada día que edifiques, cada día que pase, sin el fundamento de la comunión con Dios, sin la estructura que da la oración y la palabra, y sin el acabado que es el fruto del Espíritu, va a ser un día perdido. Va a ser un día que el día de mañana se va a volver a derrumbar o a caer. Así que quiero invitarte para que hoy vuelvas en paz con Dios. Cierras tus ojos y le digas: Señor, perdóname por haber abandonado mi comunión contigo. En esta cuarentena, en este tiempo, he abierto puertas, he vuelto atrás, he mirado al mundo. Y a causa de esto, la estructura, el fundamento de mi vida se agrietó, se debilitó y estoy a punto de derrumbarme. O ya siento que mi vida se ha derrumbado y he vuelto atrás. Pero hoy te pido, Señor, que me ayudes a construir de regreso al diseño original. Me ayudes a construir como tú quieres y lo estableciste en tu palabra. Te pido, Dios, que me ayudes y me restaures en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si este es tu caso, busca a tu líder. Si de pronto asistías a alguna célula, busca algún líder, algún pastor que te ayude a restaurar tu comunión con Dios. Hermanos, Dios les bendiga, les amamos, les bendecimos y declaramos que ustedes son ese edificio firme, inamovible y lleno del Espíritu Santo. Amén. El Señor les bendiga. Nos vemos dentro de 8 días. Recuerde, dentro de 8 días invite a un amigo, invite a algún familiar. Bueno, antes de despedirnos, quiero saludar de una manera muy especial nuevamente a todos los hermanos de la iglesia, pero muy especialmente a algunas familias que nos han estado reportando su, ¿cómo se dice?, sintonía, conexión, desde San Cristóbal a la familia del hermano Flavio y su esposa y su hija, desde San Cristóbal, un saludo muy grande. Un abrazo fuerte. A Isabelita, Isabel Arriaga y toda su familia, los llevamos en el corazón, a todos los hermanos, a todos los brigadistas, a todos los servidores, a los maestros de escuela dominical, a todos los niños de la iglesia, a todos los maestros de capacitación, destino y universidad de la vida. Créanme, los extrañamos con todo el corazón, a todos los estudiantes, tanto de Universidad de la Vida como capacitación, destino, a todos los líderes, a todas las redes. Oremos para que en este tiempo Dios nos haga entender sus propósitos, el por qué Él ha permitido, o más bien, ¿qué podemos aprender usted y yo de este tiempo? No decir, Señor, ¿por qué lo permitiste? No, sino, Señor, ¿qué nos estás enseñando? ¿Qué queremos o qué necesitas que aprendamos? Así que, queridos hermanos, los dejamos con esta reflexión, con esta pregunta. Nos vemos dentro de 8 días. El Señor les bendiga. Chao.